fuerte su alabanza al Señor en esta preciosa noche. Amada iglesia de Jesucristo, amén. Se pone de pie, podemos ponernos de pie en esta oportunidad en su nombre. ¿Quién es el que vive? Vamos a abrir la palabra del Señor en esta preciosa noche, amén. Vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuántos hemos venido con hambre de escuchar la voz de Dios? Gloria al nombre del Señor. Ubíquese en el libro de los Jueces, capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Desde el verso 8 hasta el verso 10 vamos a lecturar en esa porción de las Escrituras. Amén. Le repito, el libro de los Jueces, capítulo 2, del verso 8 hasta el verso 10. Usted ve que su hermano que está al lado no tiene la palabra, puede compartirle para que también pueda gozarse lecturando la palabra del Señor. En lo que tenemos nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Solo se quedan sentados los embarazados, los paralíticos, los que tienen artritis y osteoporosis. A su nombre. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Yo me recuerdo a la edad de 11 años, creo que habré estado en quinto, sexto, por ahí. Yo me recuerdo que había un profesor bien cargoso, que yo me recuerdo que yo estaba en la columna cuando estábamos en el patio de la escuela fiscal del tiempo de antes. Las escuelas de ahora son medias raras. En ese tiempo medio ya estaban las sagradas notas del himno nacional. Ese profesor estaba atrás de nosotros y nos gritaba: payaso, están entonando el himno nacional de tu república, respeto. Y ya todos sabíamos que ese profesor para nosotros era hostigoso. Y siempre que ya le mirábamos la nariz por ahí, nos poníamos hechos los hipócritas en respeto al himno nacional. Yo creo que si respetamos la sagrada nota del himno nacional de nuestra república, cuanto más cuando se va a lecturar este poderoso mensaje. Amén. Le repito para los hermanos que recién llegaron, libro de los Jueces, capítulo 2, desde el verso 8 hasta el verso 10. Ahí vamos a lecturar la palabra de nuestro Dios y vamos a darle lectura en esta oportunidad honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión del potente Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Cierre su vista, incline su cabeza en señal de reverencia a nuestro Dios. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, toda gloria, honra y alabanza son solamente para tu nombre, Señor Jehová. Gracias te damos por permitirnos estar aquí en tu casa. Señor amado, este tiempo que hemos nosotros separado para glorificar tu nombre, yo sé, Padre, que es un tiempo que usted lo va a recompensar. Desde ya, Señor amado, habla a cada uno de nuestras vidas. Habla mi vida, Señor. Habla al adulto, al grande, al pequeño, al anciano. Habla a todo este pueblo, Señor. Padre, que nadie, Señor amado, que haya cruzado por la puerta de esta tu casa se retire de la misma manera que haya venido, Señor. Tú sabes, Padre, cómo ha entrado cada hijo tuyo a esta casa. Tú sabes si ha venido enfermo, atribulado, cansado, preocupado, con una duda, con un interrogante. Padre, tú eres el Dios que escanea nuestra alma, nuestro espíritu. Y tú sabes, Padre Santo, el diagnóstico que nosotros tenemos, Señor amado. Padre, habla nuestras vidas. Señor amado, sopla en esta hora. Ministra tu palabra. Señor amado, yo ato y reprendo toda obra y todo poder del diablo, toda desatención, todo sueño, toda irreverencia, todo espíritu del diablo, lo expulso fuera de esta casa, a lo profundo de los abismos, por el poder de tu palabra. Señor amado, sopla, Padre, como soplaste, Padre mío, en el huerto del Edén, como soplaste, Padre mío, en el aposento alto. Sopla en esta noche, Padre, viento recio, Señor amado, Espíritu Santo y fuego sobre este lugar. Padre, yo creo, Señor, que mientras tu palabra corre, Padre, nada va a ser lo mismo, Señor. Gracias te doy creyendo, Padre, que tu palabra va a ser glorificada en nuestros corazones. Gracias te doy, Padre, Hijo y bendito Espíritu Santo, un solo Dios. Amén y amén. Vamos, deje oír su fuerte alabanza al Dios de los cielos. A su nombre. ¿Quién es el que vive?
Puede tomar asiento, iglesia de Cristo, amén. Prohibido distraerse, prohibido dormirse, prohibido hacerse loco. A su nombre. A su nombre. Dígale a su hermano que tiene al lado: la generación olvidada. La generación olvidada. Ese va a ser el tema de esta noche, iglesia del Señor. Le voy a ser sincero, iglesia de Cristo. El día miércoles creo que lecturó la palabra a nuestro hermano Eduardo. Mientras él lecturaba, Dios me dijo: esa es la nueva generación que quiero levantar. Y yo me quedé así rápidamente. El Dios de los cielos me dio este mensaje, porque es la generación que Dios quiere levantar para este tiempo. Y mientras el Dios del cielo me decía así: esa es la generación que quiero levantar. Estamos hablando de un hombre prácticamente nuevo, en pañales en las cosas de Dios. Entonces, es una materia prima muy hermosa, muy fructífera en la mano de Dios. Tanto el hombre como la mujer depositado en la mano de Dios, cuando el Señor te mira para un propósito específico. Por eso que el Dios del cielo me llevó a este libro de los Jueces, para que podamos ver por la Biblia cómo fue al comienzo el pueblo de Dios mientras un líder estaba. Yo creo que eso es de toda la vida. De toda la vida, cada vez que un siervo de Dios se levanta, todo el mundo camina ahí. Cuando el papá está en casa, todo el mundo hace caso, hasta el perro y el gato hacen caso. Pero cuando papá se va, se desbarata la casa. Cuando no hay autoridad, se puede ir papá, pero si mamá tiene autoridad, se puede ir mamá. Pero si alguien está en la casa delegado de parte de papá, de parte de mamá, y tiene autoridad, esa gente se somete no por miedo, sino por obediencia a la autoridad que hay presente en la casa. A su nombre, ¿cuántos le alaban? Dele fuerte si es para el Señor. Si podemos decir aleluya. Dice la Biblia en el verso 8, iglesia: pero murió Josué, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Según se cree, iglesia de Cristo, Caleb tenía 85 años. Y se cree que Josué tenía la misma edad. Y cuando Caleb le pide a Josué el monte de Hebrón, se cree que como 30 a 35 años fue todo el ministerio que este hombre llamado Josué tenía. Es decir, cuando la Biblia habla que se levantó otra generación, quiere decir que pasó un lapso de tiempo cuando Josué pastoreaba al pueblo de Israel, lo dirigía, lo gobernaba, era el caudillo, era el jefe de toda la tribu de Israel. Este hombre puesto por Dios, con sabiduría de Dios, porque la Biblia habla en el último capítulo de Deuteronomio que Moisés impuso las manos sobre Josué, y el espíritu de sabiduría que estaba sobre Moisés vino sobre Josué. Es decir, cuando Dios coloca a un hombre al frente, a una mujer al frente de la obra de Dios, tiene que tener sabiduría para poder gobernar a la grey del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, dice que murió de 110 años. Eso es lo malo. Todos lo vamos a morir. Pero hay que dejar un legado. Hay que dejar una marca. Hay que tener una antorcha encendida para cuando usted y yo nos vayamos a morir, alguien esté listo y dispuesto para tomar esa antorcha o la batuta, como usted lo quiera mencionar. A su nombre. Este hombre llamado Josué murió, el pueblo lo sepultó, porque obviamente el que se muere tiene que enterrarlo. Pero dice el verso 10, y toda aquella generación también fue reunida. ¿Cuál aquella generación? La que estaba viva todavía. Ancianos que sobrevivieron al tiempo de Moisés, todavía vivieron. Moisés se murió. Estos ancianos seguían vivos y miraron toda la obra que Jehová el Señor hizo a través de este hombre llamado Josué, y estaban vivos todavía aquellos ancianos. Pero estos hombres también murieron. Una generación justa, temerosa, sabia, que tenía temor de Dios, se mantenía. Pero le llegó lo que le estoy diciendo: tarde que temprano nos vamos a morir todos. Se murió el líder, se murió toda esta generación. Pero hay algo muy importante que habla la parte última del verso 10. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. A su nombre.
Mire que la Biblia bien minuciosa, la palabra del Señor da detalles que se levantó. Es decir, murió Josué, murieron los siervos del Señor que habían muerto, alabado sea el nombre del Señor, y se levantó otro tipo de hebreo, se levantó otro israelita, se levantó otro hombre del pueblo de Dios que no conocía a Jehová, dice la Escritura. Al decir no conocía, era decir que no tenían temor de Dios aquí. Eran israelitas de nacimiento, eran descendientes de Abraham por el linaje, pero no tenían conocimiento de Jehová. No había alguien que le continúe la misma fe, la misma semilla a todos los descendientes del pueblo de Israel, a su nombre. Mientras yo estudiaba esta porción de las Escrituras, me remontaba a la época actual de Iglesia de Cristo. Hoy por hoy vemos una generación muy distinta. La generación, la ola o la nueva ola de esta generación que se está levantando de creyentes es muy distinta a la apostólica. Échele un vistazo en su casa. Cómo era la generación del libro de los Hechos, cómo era la generación del tiempo del apóstol Pablo, y compare con la de acá. Hay un abismo grande de diferencia. Y hoy por hoy la generación de ahora se ha apartado mucho de los mandamientos santos, de la palabra, de la doctrina básica, de la doctrina fundamental de la palabra. Y hoy por hoy tenemos una generación muy distinta. Se murieron hombres sanos. Se murió un Gille Ávila, se murió un Jorge Marical, se murió fulano de tal, se murió Arnaldo Torres, se murió Héctor de la Cruz, se murieron muchos hombres de Dios. Y lo que se están levantando, una generación que no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una enseñanza, hubo una semilla, hubo una doctrina, pero no le echaron mano a eso. Y le están enseñando a la generación que aparece otro tipo de evangelio, a su nombre. El libro de Eclesiastés capítulo 1 verso 4 dice la Escritura: generación va, generación viene, pero la tierra siempre permanece, a su nombre. Yo decía, generación va, generación viene, pero el evangelio siempre permanece. Hoy en día se ha cambiado, se ha distorsionado horriblemente la imagen del glorioso evangelio de Jesucristo. Tenemos una generación de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes, profetizas, pastoras, mujeres, hombres, jóvenes, que se han apartado totalmente de la verdad revelada de parte de Dios aquí en la Biblia. Y la generación que está apareciendo es una generación ingenua, ignorante a muchas cosas de Dios. Y los líderes que aparecen le están enseñando otra palabra, otra revelación, otra doctrina. Entonces el pueblo viene y creen que ese es el verdadero evangelio, creen que esa es la verdadera enseñanza. Por eso que la Escritura dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Será posible, iglesia del Señor, que ninguno de estos descendientes de la nueva generación que se levantó luego de la muerte de Josué no habrían escuchado las obras de Jehová? Yo creo que es imposible de que nadie sepa lo que Dios ha hecho en los tiempos pasados. Hoy por hoy tenemos redes sociales que alguien por ahí cuelga en la red o sube a la red o a los canales de YouTube prédicas viejas. Hoy por hoy hay sistemas que si usted tiene una prédica antigua en VH, la lleva a esas productoras, se la hacen en MP4, se la hacen en un formato muy apreciable y usted la puede subir a YouTube. Es decir, hoy por hoy la iglesia de Cristo no puede decir, no tenemos idea cómo se predicaba antes, no tenemos idea cómo se vivía el evangelio antiguamente, a su nombre. No hay excusa. Esta generación que se levantó, dice, no conocía. El original de no conocer era que no tenían intimidad con Dios. No les importó la intimidad que aquellos hombres que murieron adquirieron de parte de Dios. Mire lo que dice aquí, aleluya, en el verso 19 del mismo capítulo 2. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino.
Mientras estaba el siervo de Dios, todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo estaba firme. Se moría el hombre de Dios. Cada cual cogía para su propio evangelio. Cada cual cogía para su propia doctrina. Este es el nuevo evangelio. Ah, no, es que Dios mira el corazón. Ah, no, es que Dios me ha hecho libre. Ah, no, es que yo soy de la nueva ola de los evangélicos. Ah, no, es que Dios es bueno. Ah, no, es que Dios es amor. Y un sinnúmero de situaciones que se inventan para apartar al creyente que está naciendo en el camino de Dios a una doctrina muy distinta a su nombre. Por eso es que esta generación se está olvidando. Ya hoy por hoy se anhela púlpito, se anhela ministerio para esto, para fama, para apantallar, qué sé yo, para presumir muchas cosas, pero no se anhela el púlpito como antes se lo anhelaba, no se anhelaba el ministerio como antes se lo anhelaba, no se anhelaba el ser pastor como antes se lo anhelaba, no se anhela ser evangelista como antes se lo anhelaba. Hoy en día usted le dice a alguien, usted quiere ser parte de la obra de Dios, lo piensa 1000 veces. Hoy en día se presenta un evangelio de que tú tienes que ser conquistador, de que tú tienes que ser empoderada, empoderado. Son palabras que entran aquí muy bonitos, se escuchan lindas. Pero si usted va a la Biblia, en ninguna parte de la Biblia hay ese tipo de palabra. Se perdió la verdadera doctrina. Se olvidó la generación antigua a su nombre. ¿Por qué cree Iglesia del Señor que en Jeremías 6:16 Jehová le dice al profeta que le grite a toda Jerusalén? La palabra que conocemos lo que dice Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Hoy por hoy a la gente no le interesa la senda antigua. A la generación nueva que está apareciendo se le predica un evangelio como el de antes. La gente arruga la cara, se molesta y dice: está bonita la iglesia, pero son radicales, son legalistas, son macheteros, son acusadores, son extremistas. Entonces la gente se espanta. ¿Por qué? Porque el líder que reciba la nueva generación, que se sienta en la casa de oración a escuchar un mensaje, no le predica el verdadero evangelio. No le dice que el evangelio se sufre y se goza. En el evangelio Dios te bendice y también hay tiempo de vaca flaca. A su nombre. Si podemos decir gloria a Dios. La generación de ahora, de los líderes de ahora, de los espantapájaros de ahora, llamados predicadores, le dicen al pueblo de Dios que solamente Dios es bendición. Nunca te mencionan momento de vaca flaca, momento de sequía, momento de tribulación. No te tocan eso. Por eso que cuando a la nueva generación que aparece, un predicador radical, de senda antigua, de hueso colorado, pentecostal de arriba abajo, le predica el verdadero evangelio, la gente se incomoda, como que le da pica pica en las orejas y dice: hermana, la invito mañana. Sí, espera un ratito, ni aparece más. ¿Por qué? Porque la palabra entró, hizo algo, pero no le dio cabida. ¿Por qué? Porque hay culpa. Siempre he dicho algo: hay culpa de los ministros que no predicamos el verdadero evangelio, y culpa de los oyentes que no escudriñan la Biblia. A su nombre. Porque en una ocasión me dijo un hermano: no, que el culpable es el pastor de allá que no enseña bien. Y usted, que es mudo, es ciego, es sordo, es enclenque, no puede coger la Biblia. O sea que si un pastor no te predica, tú no coges Biblia, tú no oras, tú no clamas, tú no buscas de Dios. Vas a depender solamente de la palabra de un hombre. A su nombre. Pues hay gente que le han enseñado que el evangelio es cómodo. Cuando el apóstol Pedro le dijo a Cristo: Señor, dura es tu palabra. Dura es tu palabra, le dijo el apóstol Pedro. Yo sé, iglesia de Cristo, escúchame bien, que hay momentos que el pueblo de Dios, por muy viejo en edad que sea, a veces son niños espirituales. Y llega el momento que hay que darle desmenuzado, como cuando yo le doy a mi hijo machucado todo en una cuchara y él todavía no tiene dientes. Ya soy creyente, hay que darle en cierto momento desmenuzado, como dicen en otros países, el pollo desmechado, triturado en la boquita para que coma, porque si no, no puede comer. Pero llegará el tiempo, iglesia de Cristo, que Dios te va a poner líderes que te den, ya no te van a dar leche, te van a dar vianda. Te van a dar palabras fuertes,
¿Por qué? Porque es necesario para tu crecimiento. Al niño no se le va a dar todo siempre la misma comida. Ya el niño va a crecer y él va a necesitar algo más sólido, algo más consistente, algo más nutritivo, algo más fuerte, que lo alimente, que lo sostenga por dentro en su organismo, que lo prepare y le dé muchos nutrientes para defenderse de cualquier enfermedad. A su nombre. Cuando le dije Iglesia de Cristo, la generación olvidada, porque se está olvidando imitar a muchos hombres de Dios de la antigüedad. Pablo lo dijo, imitadme a mí, porque si tú me imitas a mí, dijo Pablo, me estás imitando a Cristo, porque a quien yo imito no es al pastor de la misión, yo imito a Cristo. Por eso Pablo dijo, imítame a mí. A su nombre. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Se levantó después de ello otra. Imagínense, Iglesia de Cristo, la lucha que habrá tenido cierto hebreo que todavía mantenía el temor de Dios. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Mira el peligro. Estos dos puntos terribles, o estas dos trampas que el diablo pone en una generación: el no conocer a Dios y no conocer la obra que Él hace por el pueblo. Hoy por hoy, la generación de líderes, de ministros, de diáconos, obispos, cualquier clase de hombre que tenga liderato, ministerio, que tenga cargo, le está presentando al pueblo otro tipo de mensaje, le está presentando otra faceta de Dios y le están presentando otro carácter de Dios. A veces a mí me da tristeza, me da repugnancia ver cierto mensaje de hombres que le presentan al pueblo de Dios el carácter de Dios de otra manera. No le presentan al pueblo cómo es Dios. Usted debe de conocer el carácter de Dios. Usted debe conocer cómo es el corazón de Dios. Usted debe conocer cómo procede Dios. Cuando la gente solamente cree que Dios es bendición, 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 ahí la gente se marea cuando viene otro tipo de mensaje. Imagínense un Pablo predicando el verdadero mensaje de Cristo, cuando los fariseos predicaban otra cosa. La gente se dividía. Cada vez que Pablo predicaba en las regiones de Asia Menor, había una división. Muchos seguían a Pablo y otros no. Porque hay cierta generación que va a obedecer la palabra de Dios. Y hay otro tipo de generación que no va a querer mantenerse en lo mismo. Hoy por hoy vemos gente que defiende a los líderes de esta nueva generación. Les roban, les mienten, les esconden la verdad, asesinan tu fe. Son asesinos de la fe. Son asesinos de tu esperanza en Cristo. Son homicidas de la verdad del Evangelio. Te esconden la lámpara que es la Biblia y lo defienden tras de eso. Tras que le roban económicamente, espiritualmente, los defiende. Y cuando viene alguien que te mete la mano al bolsillo, te predica la verdad, te enseña la careta de Dios como es, te enseña las obras de Dios, hablas mal de Él, lo insultas, no le abres la puerta y crees que es de parte del diablo. A su nombre. Por eso que el apóstol Pablo enseñó. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 20, verso 29, él dijo un discurso cuando Pablo ya se retiraba. Yo creo que muchos de ustedes habrán leído ese discurso que Pablo ya se iba. Pablo, con lágrimas en el rostro, le dijo a todo ese pueblo: por 3 años, de día y de noche, yo no le he cesado ni le he escondido el mensaje de Dios, más bien se los he comunicado, y a nadie le he quitado plata ni oro, porque estas manos me han sido útiles para trabajar, dijo Pablo. Por lo tanto, dijo el apóstol Pablo, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Mire la clase de ministro que era el apóstol Pablo. Mire el calibre de varón de Dios que era el apóstol Pablo. Pablo le dijo: yo por 3 años estuve con ustedes y nunca les escondí el evangelio, nunca se los cambié. ¿Por qué? Porque Pablo conoció al Dios que lo llamó. ¿Y cuál era el propósito, Iglesia de Cristo? Que cuando Pablo predicaba y Pablo se fuera, se levante otra generación. ¿Qué esperamos, Iglesia de Cristo? Se murió un Gigi Ávila. Se murieron hombres de Dios. Ellos ya no están, pero hay hombres que mantienen viva la fe que esos hombres tenían. El mismo mensaje, la misma enseñanza, la misma doctrina. Eso no se está
imitando, no se está anhelando, no se quiere anhelar, ni se quiere ni vivir. Porque esa es la generación de ahora. Una generación que viene a los caminos de Dios. El pueblo se sienta, el pueblo viene, congrega como todos los días, una buena costumbre. Tenemos ese hábito de congregar. Y lastimosamente a veces nos encontramos con líderes que no sabemos quién nos educó, quién nos enseñó espiritualmente y te están adoctrinando. ¿Qué clase de generación se va a levantar a su nombre? Dice, ni la obra que él había hecho. Quiere decir, iglesia de Cristo, que nosotros como siervos de Dios no podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Está hablando de recordarnos de las obras que Jehová había hecho por el pueblo de Dios. Hoy por hoy a veces se predica otra cosa. A veces yo digo, hay ministros que no tienen ni palabra, y como no tienen palabra, se van a los cuentos viejos, a los chistecitos, a las anécdotas, a los cuentos, a las filosofías, a las anécdotas. Te presentan a un cantante, como lo va a hacer Dante Gebel. Cuando Dante Gebel predica, a veces te presenta a un cantante mundano, y todo el mundo aplaudiendo eso, porque esa es la nueva generación mundana que no se ha convertido a Cristo, que todavía no ha muerto a su vieja naturaleza, a su nombre. Y ustedes como la gente brinca y salta. La gente brinca y salta. Y usted lo ve, yo he visto esos videos de Dante Gebel cuando presenta, creo que estaba en el estadio de River, él presentó a Ricardo Montaner, todo el mundo se levantaba, todo el mundo aplaudía y él coreaba las cancioncitas de este hombrecito. ¿Será posible que en un evento que se proclama Cristo puede fluir aquello? La gente obviamente que sabemos cómo es Dios, entendemos que no es así. De una fuente no pueden salir dos clases de agua. Pero como son gente de otra generación que están siendo enseñados de una manera incorrecta, van a creer que el evangelio es así. Y cuando usted les toca, les pone el dedo en la llaga y le dice, eso no es así. No, dice, tú estás mal. Ese es el pastor. Ese es el pastor de multitudes. ¿De cuál multitudes? Porque a Dante Gebel se lo conocía como, al comienzo, se lo conocía como el pastor de jóvenes. Luego se lo conoce como el pastor de multitudes. Gloria a Dios por los nombres que le dan. Pero el asunto, ¿cuál es el fruto? La iglesia grande, bien lujosa, bonito, está verdad. ¿Y qué generación se está levantando? ¿Qué generación se está enseñando? ¿Qué gente se está adoctrinando para el propósito final? Mire lo que dice el libro de los Efesios, capítulo 3, verso 5, iglesia del Señor. Libro de los Efesios, capítulo 3, verso 5. Pablo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a su nombre. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, le repito, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo está diciendo, el mensaje que se está predicando ahora, es decir, el evangelio. Cuando Pablo dice misterio, está hablando evangelio. Se está hablando del mensaje de Dios. Pablo está diciendo, el evangelio fue un misterio a las generaciones pasadas. Pero a nuestro Dios, en su grande amor y misericordia, le plació abrir el cofre del tesoro y revelar ese misterio a estas generaciones, a las de ahora. A las de ahora. Se recuerda que cuando el profeta Daniel también recibe palabra, el profeta Daniel quiso predicar la revelación, la visión que él vio, y él recibió una orden y le dijo, no, séllalo porque no es para tu tiempo, es para las otras generaciones del tiempo del fin. Todo tiene su tiempo. En el tiempo de Josué fue el tiempo de ese hombre. Era la generación que vio dividir el mar rojo, que vio a Jehová hacer proeza, que vio a Jehová alimentar al pueblo con maná de cielo, que vio a Jehová enojado, que vio a Jehová contento. Mire cómo era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía a Jehová contento y conocía a Jehová enojado. La generación de ahora no conoce al Dios del cielo enojado, porque si lo conociera enojado, respetaríamos mucho a Dios, tuviéramos más temor de Dios. Hubo en el tiempo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, una generación que caminó con los apóstoles, es decir, un matrimonio
Es decir, mucha gente, hay una generación mentirosa en este tiempo dentro del pueblo de Dios que miente a mí por hora. Es el hábito de ellos, el mentir. El mentir es su apellido y su apodo. Si no mienten, no se sienten bien. Así era Ananías y Zafira. Estaban con los apóstoles. Ellos entendían que era la generación que Dios había levantado para expandir el reino de Dios. Pero no entendieron. Se le metió el diablo porque Pedro le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo, le dijo al apóstol Pedro. Es decir, era gente ociosa, desocupada espiritualmente y no tenía lleno el depósito. Cuando usted no tiene lleno el depósito, usted y yo, si no nos ponemos alerta, el diablo lo va a llenar con cualquier basura del infierno. Pedro le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mientas al Espíritu Santo. Esa es la generación de ahora, que le están predicando un verdadero evangelio y la gente no acepta el mensaje. ¿Por qué? Porque le han enseñado que ese no es el evangelio. No hay que tomarlo suave, dicen unos espantapájaros que se parecen por ahí. Unos ministros que tienen carteles, que tienen títulos, que tienen ministerios grandes. No, dice que ahora no es así. Hay que predicarlo bonito, no hay que espantar a la gente, hay que predicarle con amor. ¿Y quién le ha dicho que porque se habla la verdad no hay amor? Si cuando se predica con amor se te habla la verdad, si se te dice un mensaje fuerte, es porque Dios te ama, es porque Dios tiene misericordia de tu vida, es porque Dios quiere colocarte en el propósito correcto y que no te apartes a una vida corrupta. A su nombre. Mire, dice Pablo, misterio. Ese es el evangelio. Mire lo que usted vive, mire lo que usted predica. Usted predica un misterio que la gente de afuera no conoce, que nosotros no conocíamos. Pero Dios nos abrió el entendimiento, nos quitó el cerebro cauterizado que teníamos, nos dio la revelación, nos encendió la fe, nos activó la fe y llegamos a conocer el evangelio, ese misterio. Porque muchos de nosotros cuando nos predicaban, uno escuchaba, no entendía, movía la cabeza pero no comprendía. Era algo misterioso, no comprendía. Y Pablo dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado. Por eso que Dios revela el evangelio a los ministros que Él llama, a los ministros que Él escoge. ¿Para qué? Porque dice Pablo, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu es el que hace posible que se predique un verdadero evangelio. ¿Para qué? Para preparar una nueva generación. La generación olvidada ya no quiere. Ahora queremos nosotros, o la mayoría de gente quiere imitar este apogeo de ganancia. La mayoría de gente quiere un ministerio económico, un ministerio financiero fuerte, quiere un ministerio mundial, reconocido internacionalmente, que engendre muchas casas de oraciones, aunque todas las casas de oraciones estén perdidas rumbo al infierno. Si, cuando uno se pone a meditar, iglesia del Señor, cómo caminaron la mayoría de los apóstoles, la mayoría de ellos fueron vituperados, despreciados, fueron rechazados, pero presentaron el verdadero evangelio. Yo digo, Señor, ¿por qué hoy por hoy la generación de ahora se está torciendo? Por eso le dije, a mí Dios me reveló de esta manera. El hermano Eduardo estaba leyendo la Biblia y me dijo, esa es la nueva generación que quiero levantar. Cuando hay hambre de Dios, ahí es que Dios va a trabajar. Cuando hay pasión por las cosas de Dios, ahí es que Dios va a operar. Pero si Dios me dijo eso, me está dando también a mí un ultimátum como líder, como ministro, como creyente, como predicador del evangelio y como cristiano. Que si yo veo a alguien que tiene hambre de Dios, el llamado mío o la misión mía es sembrar una buena palabra. Porque seré responsable de qué clase de gente estoy levantando. Seré responsable de qué clase de generación se va a levantar. Mire, iglesia del Señor, volvamos al libro de los Jueces, al capítulo 2. Aleluya. En el verso 11 hay un prefacio que dice apostasía de Israel y las obras de los jueces. Mire qué es lo que pasa, iglesia de Cristo, cuando el pueblo no permanece en la verdad. La palabra apostasía significa negar la fe o salir del lugar.
En donde te colocaron, te saliste de ahí. Yo me recuerdo, Iglesia de Cristo, escúchame lo que le voy a decir. En la casa de oración que yo nací espiritualmente, aleluya, cuando estaba en vida el pastor de nosotros, era un pastor que enseñaba el evangelio completo. Él decía, yo enseño el evangelio completito, sin quitar, sin añadir. Llegó un tiempo, Iglesia de Cristo, que el pastor ya había dicho que él estaba enfermo. Llegó el momento, murió, partió con Cristo. Y yo me asombré tanto que vi al grupo de ancianas que eran las mujeres, ancianos que eran mujeres, diáconos que estaban ahí. Y yo retrocedí rápido mi cinta de la memoria y me recordé cómo ellos caminaban cuando estaba el pastor. Pero ya no estaba el pastor, vino el hijo de este pastor, se cambió totalmente. Las viejitas, alabado sea el nombre del Señor, de aquel grupo de oración que eran las mujeres, que eran diáconos de la casa de oración, comenzaron a ponerse achote, aleluya, y mostaza en la cabeza, alabado sea el nombre del Señor. Comenzaron a pintorretearse, aleluya. Y yo no estoy diciendo que a la mujer no se arregle, pero que se arregle con modestia y con pudor, con la gracia de Dios. Ahí bajan los amén. Por eso que a veces yo tengo problemas cuando toco este punto, porque mucha gente se espanta. Ay, dice, ya tocaste la pintura. Yo no toco pintura, toco palabra. Enseño lo que enseña la Biblia. Y este grupo de hermanas estaban ahí, y ahí estaban. Y eran hermanas que cuando se mantenían en la santidad, danzaban, profetizaban, pero ya les sucedió este cambio. Solo pasaban sentaditas y que roncaban y se dormían en cada culto. ¿De qué les valió el cambio? Porque vino el hijo del pastor que murió. Él tiene otra doctrina, otro mensaje, otra revelación. Pero cuando usted no se acuerda de lo que le enseñaron, usted se deja meter el gato por liebre. Pero cuando usted conoció a Jehová y sigue conociendo a Jehová, así venga el diablo disfrazado de apóstol, usted no cree. Usted sabe que Dios le ha enseñado verdad. Y usted dice, el verdadero evangelio yo lo conozco. Probé el verdadero evangelio. Sé lo que enseña la Biblia. Y en eso me quedo y en eso me muero. A su nombre. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Yo conocía siervos de la generación pasada que predicaban durísimo, que predicaban con autoridad en contra del pecado, daban palabras fuertes de parte de Dios, señalaban lo que Dios decía, pero ellos comenzaron a adoctrinar ciertos hombres y luego estos ciertos hombres eran muy distintos y yo contendí con algunos de ellos. Yo les digo, pero si tu mentor prácticamente fue el evangelista fulano de tal, ¿qué pasó? Sí, que lo que pasa es que él era muy machetero y así nunca se me iban a abrir las puertas. Pero ¿qué clase de puerta? Esta puerta quiere que se te abra. Y si usted sabe, dice que igual uno tiene que vivir. Uno tiene que por ahí ir a ver cualquier ofrenda. Mire la clase de generación que yo comencé a escuchar. Y hoy por hoy en redes sociales, la generación de ahora, si no le dan el sobre gordo, no aparecen a predicar. La generación de ahora, la mayoría de salmistas y alabadores cantan y se desaparecen. No escuchan un mensaje. ¿Cuál es el cuento de muchos siervos? Tengo que ir a otra actividad, como que fueran artistas. Gloria a Dios si vas a predicar a otro lado. Pero Dios sabe que no somos máquinas, somos adoradores. Quien le habla cayó en ese error. Yo me recuerdo que cogía prédica a 1000 por hora. En una vigilia yo tenía 3 prédicas. Yo predicaba corriendo. Cogía taxi y me iba al norte. Cogía taxi y me iba al sur. Cuando llegaba a la casa, mudo y ni podía ni acordarme cómo me llamaba a veces. Yo digo, Señor, ¿qué me está pasando? Vino un pastor de esos viejos en edad y viejo en el camino de Dios. Me dijo, estás haciendo mal, flaco. Esto no es así. Tú tienes que llenarte. Si Dios no te manda, no vayas. Y me dice, ¿sabes cuál es tu problema? Cuidado, te vas a corromper por esto. Y me estaba moviendo por esto. Y a mí no me da vergüenza decir el error en que estaba cayendo. Hay muchos ministros que se hacen llamar predicadores. Lo que ven es eventos grandes, asoman la nariz y ahí se meten. En eventos poquitos de 5 hermanitos no asoman la nariz. ¿Por qué? Porque no hay ofrenda. Yo prefiero estar donde 5, pero 5 que me escuchen. De nada me interesa que estén donde estén 200, me lleven los 2 bolsillos y los 2 de atrás y todos no me escuchen, o a todos yo les engañe y les revele otro evangelio.
Pero esa es la generación de ahora. Y todos quieren ese tipo de ministerio. A mí me han dicho, hermano, como que vas lento, pero seguro, no atolondrado. A su nombre, ¿cuántos le alaban? Mira, iglesia de Cristo, escucha lo que le voy a decir. Hay gente que piensa que porque no te ven próspero, a la manera de ellos dicen, algo estás haciendo mal. Yo sé que llegará el momento en que Dios bendecirá, pero Dios te prueba para ver cómo tú te mueves en las pequeñas cosas. Porque si Dios te quiere luego, en un momento dado, poner en holgura, en altura, en honra, llegará el momento en que Dios lo haga, y lo va a hacer con muchos ministros, con muchos siervos de Dios. Lo hará en su momento. Pero Dios está viendo cómo es tu mayordomía. Somos mayordomos del reino de los cielos. Nosotros no trabajamos para misión solamente. Nosotros no somos solamente siervos que pertenecemos a una obra. Somos primeramente mayordomos del reino de los cielos. Y nuestra remuneración viene de Jehová, y Él paga abundantemente. A su nombre. La generación de ahora, si no hay ofrenda, no aparece. La generación de ahora, si no lo aplauden, no aparece. La generación de ahora tiene que ver un ambiente muy distinto. Por eso que esta palabra que Dios me dio, cuando Josué muere, él murió. Toda la generación que tenía el mismo temor de Dios que tenía Josué, también muere, y se levanta otra generación. Imagínense la generación de ahora de evangélicos que tenemos. Evangélicos aguados y clenques, guachi. No son los evangélicos de la generación antigua pasada. La generación antigua era generación de ayuno, de vigilia, de oración, de aires libres, de predicar en la calle, de orar por los enfermos, de doctrinar a los hermanos, de hacer lo que Dios nos mandó, de enseñar, de hacer la obra que Dios nos comisionó. Yo no digo que no se esté haciendo ahora, pero hay que ver de qué manera se le está haciendo. ¿Cuál es la generación de ahora? Muchos de nosotros hemos sido testigos, por eso le mencioné en las redes sociales. En redes sociales se ve la clase de generación que se está levantando. Y ojo, estamos en un tiempo permitido de parte de Dios que todo ese tipo de sistema de apostasía suceda. Así usted ore, no se va a detener, va a pasar y peor. Porque estamos en tiempos permitidos. Cuando Cristo dijo que es necesario que venga la apostasía, que es necesario que se levanten falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros y falsos cristos. Es decir, estamos en un tiempo permitido de engaño. Pero eso no quiere decir que yo voy a ser parte de la generación torcida. Usted y yo somos llamados a ser parte de una generación victoriosa, de una generación temerosa de Dios, de una generación que permanece en la verdad de Cristo. A su nombre. Josué murió y la generación que se levantó no conoció a Jehová. El conocer es que no tenían intimidad. Se recuerda, iglesia del Señor, cuando Jehová se le aparece a este profeta pequeño llamado Samuel. Dice que Jehová se le revela a Samuel. Dice, pero él no conocía la voz de Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero sin embargo Jehová se le reveló a alguien que no le conocía. Eso es lo lindo de nuestro Dios, que a veces Dios se le revela al que no le conoce, y al que debe de conocerlo no pide que Dios se le revele. Son cosas que a veces uno se pone a meditar. ¿Cómo es la cosa? Si Samuel no conocía, Samuel no diferenciaba la voz de Jehová, y Dios se le manifestó. Eso es cuando Dios quiere que un hombre sea punta de lanza en esta generación. Solamente yo digo, Señor, ayúdanos a permanecer en la verdad revelada de Cristo en esta generación que estamos viviendo. Porque incluso Cristo dijo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Qué clase de generación se está levantando ahora? Una generación que ha perdido el temor de Dios. Una generación de Dios que se ha olvidado del mensaje verdadero. Hoy en día los mensajes son muy distintos. Acuérdense los mensajes antiguos. A mí me gusta escuchar a ese viejito canoso, Gigi Ávila. El mensaje de él podía hablar de ayuno, de vigilia, de cualquier cosa. Pero en medio de ese pan rico que él predicaba estaba: Cristo viene. La generación
que se levantó luego de él. Mire, yo fui un hombre que por mucho tiempo seguí el ministerio de este hombre. Cada actividad que él hacía, yo entraba en internet, yo miraba, yo digo, Padre, wow, cómo tú respaldas a este siervo. Y cuando el hombre murió, una de las hijas de este evangelista ya estaba que quería hacerle feria al ministerio y repartírsela con la familia. Ahí se hicieron feria, el ministerio Cristo Viene, porque se fue la lámpara. Solo Dios sabrá cómo estará el ministerio Cristo Viene. El ministerio Cristo Viene dejó radio, dejó un programa de televisión, La Cadena del Milagro, dejó folleto, dejó revista, dejó fundado un ministerio en la India, que recibía donaciones de Puerto Rico, porque esa era la generación que Dios había levantado. Ahora, ¿cómo estará la generación que quedó? Porque murió el ungido del Señor, murió el hombre de Dios. Terminó su ministerio, se acabó su trabajo, se levanta otra generación. ¿Cómo será el trabajo de él? Imagínense, se muere el pastor, se muera alguien de Dios, me muera yo, se muera otro predicador. La generación que queda, ¿cómo se levantará? ¿A qué le echarán mano? Mire, cuando la generación que queda no queda desamparada. Esta generación del libro de los jueces nunca quedó abandonada. Tuvieron un ancla para sostenerse. ¿Cuál era esa ancla de sostenerse? Era la ley de Jehová. Este hombre llamado Josué les predicaba. Este hombre llamado Josué, antes de despedirse, antes de tomar posesión de la tierra que le pertenecía a este hombre llamado Josué, Josué reunió a todo el pueblo. Y dice la Biblia que Josué les enseñó todas las maldiciones y las bendiciones que hablaba la ley de Moisés. Es decir, Josué estaba prácticamente haciéndoles entender al pueblo: miren, yo ya me voy a la heredad que me tocó, a la tierra que Dios me ha dado, porque así le ha placido a Jehová entregarme el monte de Efraín. Eso es mío, a Dios le plació. Yo me voy para allá, ustedes se van cada uno a su heredad. Amén. Pero antes de yo irme, ustedes se van sabiendo que en la ley de Moisés hay bendiciones y hay maldiciones. Y usted sabe que las maldiciones son por no obedecer a la voz de Jehová, y las bendiciones son por obedecer a la voz de Jehová. Por eso que tenemos hoy en día, vuelvo y le repito, un montón de líderes que no están preparando a la nueva generación. Una nueva generación que está naciendo sin ayos. ¿Qué significará ayos? Ayos significan los enseñadores, los maestros, las nodrizas del hombre y la mujer de Dios. Los líderes de este tiempo no tienen cuidado como esa nodriza que está cuidando de un niño pequeño, que está cuidando de una niña pequeña. No están cuidando, ¿sabes qué? Ven acá, mira, yo te veo medio mal, siéntate, escucha el verdadero evangelio. ¿Quieres predicar? Primeramente llénate, escucha, aprende, sujétate y luego vas a predicar. La generación de ahora dice culú, culú. Ya dijo culú, culú, salió afuera a ponerse una iglesia. Ya dijo remaquema, salió a ponerse un concilio. Ya se sabe por ahí 4 versículos, ya medio Dios lo usa en profecía, ya se cree el mega apóstol. Porque la fiebre de ahora, de esta generación, es el apostolado. Nadie quiere ser pastor, nadie quiere ser evangelista. Antes era la fiebre por el pastorado y por el evangelista. ¿Se recuerda? La gente vieja se acuerda. Los profetas viejos, alabado sea el Señor. Pero la generación de ahora tiene fiebre del apostolado. ¿Por qué? Porque eso deja. No lo ve abandonado, no lo ve a mucha gente. No lo ven en las redes sociales. No ven la nueva generación de ahora cómo aparecieron a dar profecía cuando estaban las elecciones. Todo el mundo le dio fiebre de profetizar. La nueva generación de ahora, ¿por qué no profetizan de que Cristo viene? ¿Por qué no profetizan el mensaje revelado? Y tenemos una generación hambrienta de la cosa de Dios. Y cuando usted tiene hambre de Dios y usted tiene hambre y a usted le ponen algo para comer, usted se come lo que le brinden. Y si usted ignora muchas cosas, usted le puede brindar cualquier mensaje. Y si usted no tiene visión de Dios, no tiene discernimiento, usted se mete a su vientre espiritual cualquier alimento y luego vienen las consecuencias. Este pueblo no estaba huérfano, tenía la palabra. Si no quisieron conocer a Jehová luego de la muerte de Josué, fue porque les dio la gana no conocerlo. Si no quisieron acordarse
de la obra que Jehová había hecho por Israel era porque eran desagradecidos de Jehová. Usted debe de acordarse de lo que Dios hizo por usted. A los padres, a las madres aquí presentes que son cristianas, deben de enseñarle a su generación, a su descendencia, a su prole, a su parentela, lo que Dios ha hecho en su vida. Enseñarle el Dios que usted conoce. Ojo, que si el Dios que usted conoce es un Dios aguado, eso usted debe enseñar a su generación. Si el Dios que usted conoce es un Dios mequetrefe, eso debe enseñar a su generación. Pero si el Dios que usted conoce es el Dios que está revelado en la Biblia, eso usted le va a sembrar a su nueva generación y a su prole. Eso usted le va a enseñar. Porque hay palabra de Dios. Mire que el pueblo de Israel no estaba ignorante. Ellos tenían ordenanza. Jehová le habló a Moisés que le diga a todo el pueblo: mira, dile a todo el pueblo que cuando estén en el campo, cuando estén en su casa, cuando estén sentados a la mesa, escribirán los mandamientos de Jehová en las paredes, en los postes, en los dinteles de su casa, todos los mandamientos de esta ley, para que así aprendan a temer a Jehová y no se olviden de Jehová, su Dios, que los sacó de tierra de Egipto. ¿Cuánto le alaban a Jehová? Su nombre. ¿Cuál es el deber de los ministros con esta nueva generación? Enseñarles cuál es el verdadero carácter de Dios y de enseñarles que el Dios que te rescató de esa clase de vida merece honra y merece tu alabanza. Hoy en día vemos la generación de ahora que se le adora a Dios como sea. Yo entiendo, Iglesia de Cristo, que llega un momento que cuando la mayoría de nosotros venimos al camino de Dios, en el principio Dios te coge como tú vengas. Yo tengo un término de decir, es mi manera de predicar: si usted viene con piojos, chichis, garrapatas espirituales, Dios te coge, ven para acá. Y ahí sentado, Dios te pasa peine y te pone antipiojo espiritual y te saca toda la plaga. Y usted se ha visto el niño chiquito. Yo he visto, y a mí también me pasó cuando me sacaban los piojos. No se haga raro, que a todo el mundo no ha caído piojos y liendra. A su nombre. Amén. A mí no me gustaba porque me sacaban y era como que el piojo se pegaba en el cráneo. Y la mamá de uno metía las uñas y todo y sacaba piojo, sacaba sangre y pedazos de pellejo de la cabeza. Alabado sea Jehová. Y a uno no le gustaba que le saquen los piojos, no porque le gustaba el piojo, sino porque era una molestia. Que ahí estaba mi madre, ahí estaba mi hermana mayor, ahí estaba mi tía, sacándome las pulgas espirituales, sacándome los parásitos que tenía en la cabeza, y no me gustaba. Hoy por hoy, la generación de ahora, el Señor nos manda a que reciban doctrina, a que le den palabra, a que le den enseñanza, y que se les caigan los parásitos, los piojos espirituales. No les gusta. No, así estamos tranquilos. No pase tiempo, pastor, ni por no. Predica por gusto, pastor. A mí no me enseñaron así. El mensaje que me enseñaron es: solamente es Dios, es amor, 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 amor. Es amor. Entonces, ¿qué es Guacho Mercado? El Guacho Mercado solo pasa hablando de amor, 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 y es un homosexual. Yo he conocido iglesias de Cristo, ministros que enseñan otro evangelio, que tienen conducta media rara, que tienen procederes totalmente fuera de la palabra de Dios. Les permiten predicar, les permiten enseñar, y de eso el pueblo recibe la enseñanza. O sea, no es solamente culpa de quien te enseña, la culpa es de usted y la mía también, si yo me dejo enseñar un evangelio distinto. Sí, porque usted tiene un Dios. Yo tengo el Espíritu Santo, usted también lo tiene. Usted tiene dos buenos asistentes espirituales. Conozca, toque a su asistente y dígale: asistente, tengo tiempo que no te llamo a conversar con papá. Y cuando uno clama, cuando uno ora, se conecta con el Dios de los cielos y se acuerda de la obra que Jehová hizo por nosotros. La generación olvidada. Por eso Dios me dijo: colócale la generación olvidada. Porque hoy en día es otra generación. La generación empoderada. Los jóvenes empoderados. A veces con mi esposa vemos las alabanzas en YouTube y todo, y se ve la generación de adoradores. Da miedo. La generación de salmistas de ahora brincan, saltan, cantan lindo. Hay un cántico, pero no hay presencia. Cualquiera puede cantar, oiga esto. Cualquiera puede abrir la boca y decir un salmo, pero no cualquiera puede adorar. ¿Sí me entendió? Usted puede abrir la boca, repetir lo que dice un cántico. Usted puede
repetir lo que alguien está cantando. Pero si usted no está conectado a la verdadera palabra, a la verdadera identidad con Dios, usted no puede adorar al Dios de los cielos. Porque la palabra adorar significa expresión de gratitud mayor para el Dios de los cielos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en su momento, a su esposo o a su esposa, le habrá dicho te adoro, cuando no conocían a Cristo. Para que le digan me adoro es porque usted admiraba grandemente a su esposa o a su esposo. Lo mismo debe ser para con Dios. Nosotros no solamente amamos a Dios, adoramos a Dios. Porque eso dice el Evangelio Juan 4:24, que el Padre anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, dijo el Señor. Por eso, Iglesia de Cristo, la generación de ahora está siendo mal enseñada, mal educada, mal adoctrinada y mal guiada. Les repito de nuevo para que aprenda y entienda: no depende de quien le enseñe, es también culpa de nosotros que no vamos al modelo de la Biblia o no vamos al manual que tenemos. Vuelvo y le repito, la generación que se levantó luego de la muerte de Josué tenían palabra. Algo debían de haber escuchado de los ancestros de ellos. Es imposible que un hombre de Dios no te diga, mire, por ejemplo, cuando David estaba muriendo, gracias a Dios que el Señor me trae a memoria, David estaba muriendo, y David mandó a llamar a su hijo joven Salomón. Lo mandaron a ver, ya Salomón había sido ungido como rey sobre todo Israel. Y este rey David ya estaba viejo, tenía enfermedad en su cuerpo, creo que tenía artritis o osteoporosis, porque algo así habla el libro de los Salmos cuando él dice mis huesos me duelen. Y este hombre llamado David manda a llamar a su hijo y le dice: Salomón, hijo mío, busca a Jehová de todo corazón, observa los mandamientos de Jehová, porque si tú lo buscares a él de todo corazón, lo encontrarás. Mas si tú lo dejares, le dice David, él te desechará para siempre, le dijo David. O sea, es imposible que alguien, cuando va a morir, no deje una noticia o no deje un legado. Este hombre llamado Pablo, segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8, él dijo sus palabras últimas: he peleado la buena batalla. Toda la iglesia sabía esa palabra. Toda la iglesia sabía que a Pablo le iban a cortar el tragayuca, así dice un montubio. Le iban a cortar el pescuezo. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, dijo el apóstol Pablo. Toda la iglesia de Cristo estaba ya sabiendo que el siervo de Dios se lo iban a llevar. Esa iglesia no era inocente porque Pablo les había sembrado palabra, los había adoctrinado, los había discipulado. ¿Qué excusa esa gente iba a tener si querían vivir un evangelio torcido? ¿Cuál era la excusa? La gente de hoy en día son puras excusas. Es que el pastor, es que la pastora, es que el de allá. Somos nosotros personas que nos gusta sacar el cuerpo. Siempre buscamos un culpable. Por eso le digo, Iglesia de Cristo, que todo hombre de Dios al morir siempre dejó un comunicado para las generaciones venideras. Cuando Samuel iba a morir, también le dijo: ¿a quién de ustedes le quité un cordero? ¿A quién de ustedes yo le quité dinero? A nadie. Cuando Moisés también iba a morir, también dijo la misma palabra. Es decir, Iglesia de Cristo, para terminar, estoy hablando esta palabra: ningún hombre de Dios antes de partir se va mudo, siempre deja un comunicado de alerta para las próximas generaciones. Eso es como el padre cuando me dijo: me estoy muriendo, hijo, y mi última voluntad es esta, ¿verdad? Así dice. Hay otros padres que son avispados y llaman al notario y todo y registran para que no haya barajo. Pero como la gente de ahora es avispada, la generación de ahora, con notario y sin notario, le prestan le florean $1000 al notario, no valió la palabra del papá. Pero lastimosamente nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es testigo de todas las palabras que Él habla a través de sus ministros, de sus predicadores, de sus siervos. Y le está diciendo a la generación que está apareciendo en este último tiempo, que debe de ser la generación del rapto. No se ha puesto amajanía más.
¿No se ha puesto a pensar que usted puede ser la generación y yo también puedo ser la generación del arrebatamiento? ¿Cómo no la puedo ser? Me puedo morir, puede ser mi hijo la generación del arrebatamiento, no lo sé. Pero esta generación se está preparando para ese evento glorioso. ¿Qué le están enseñando a esta nueva generación? Conquista, empodérate, hazte millonario, hazte rico, ponte botox, ponte silicona, hazte de todo. No ve, tenemos la apóstol o la profeta Ana Maldonado, parece bruja, parece Cruella de Vil con las uñas. Y todo el mundo la sigue a esa mujer. La defiende. Ella está preparando una generación torcida, una generación depravada, una generación que no conoce la obra de Jehová. Si yo no conozco la obra de Dios, yo le voy a enseñar eso, ignorancia. Pero cuando un líder conoce la obra de Dios, conoce el corazón de Dios, conoce la voz de Dios, eso te va a revelar. Cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios conoce la voz de Dios, conoce el corazón de Dios, conoce los sentimientos de Dios, eso te va a revelar para que tú sepas cómo se le sirve a Jehová, el Dios de los cielos. No se olvide de la generación antigua. Mire la Biblia. Le exhorto en esta noche que el amor de Cristo, iglesia del Señor, a que observe cuidadosamente la palabra y se acuerde cómo caminaron los hombres de la antigüedad. Imite la obra de ellos, la fe de ellos, la pasión de ellos, que usted va a ser bien recompensado. No podemos olvidarnos. Mire cómo fue este hombre llamado Josué, un hombre que repartió la tierra, peleó, Dios estaba con él, le tocó morir, él cumplió con su legado. Y la generación que quedó es la responsable, de ahí le piden cuenta. Por eso que la mayoría de hombres de Dios que predicamos tenemos una grande responsabilidad de qué estamos presentando, de qué estamos dando a conocer y qué estamos sembrando en el corazón de todos ustedes. Llegará el día del juicio y ahí a todos nosotros nos van a sentar ahí. En el día del juicio nos van a decir, ven acá. Tú presentaste esto, predicaste esto, enseñaste esto. ¿Qué te crees que yo soy así? Por eso, en vano no dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor. A mucha gente se le va a caer ahí el teatro. ¿Por qué ahora no se le cae? Porque hace rato dejaron de ser hijos de Dios. Y Dios lo dejó a la vida de ellos, a la buena de ellos. ¿Por qué no se les cae el teatro a muchos ministerios grandes, fraudulentos, mentirosos? ¿Por qué no se les cae? Porque ya Dios les habló y no quieren enderezarse, entonces Dios los dejó a que vivan lo que les dé la gana. Porque si Dios nos exhorta, nos amonesta, nos advierte y no recibimos corrección, dice que si ya como hijos no somos nosotros amonestados, seremos dejados a la buena voluntad de nosotros y seremos llamados bastardos. Usted sabe lo que es la palabra bastardo, aquel que el padre no lo reconoce como hijo. Y dele gracias a Dios cuando Dios le aprieta la tuerca, lo exhorta, lo amonesta, lo reprende, le pega un gritón fuerte a través de cualquier predicador. Es porque Dios quiere que usted y yo no nos perdamos. Amén, iglesia del Señor. Póngase sobre su pie en esta lucha. Denle una alabanza al Señor en esta hora. Amén. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Recuerde, iglesia del Señor, que estamos nosotros en este tiempo recordándonos algo muy grande. La generación olvidada. Nos hemos olvidado de muchas cosas. Echemos mano de esos fundamentos antiguos que hoy por hoy los líderes de ahora están escondiendo a la generación de ahora. No prediques así, no bájale volumen, no que no le llames al pueblo al arrepentimiento, ni le hables de santidad porque se molestan, se arrugan, ni le toques vestimenta, ni le toques pintura, déjalo quieto. Yo sé que llegará el momento en que Dios tratará, pero si Dios manda que se hable, se habla. Si Dios manda que se predique, se predica. Amén, iglesia del Señor. Cerremos nuestras vistas, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Te alabamos, te honramos, te bendecimos. Tuyo es el poder y toda la gloria, Padre celestial. Gracias te doy, Señor amado, por haberme permitido predicar y presentar este mensaje, Señor. Padre, graba este mensaje en la tabla de nuestros corazones. Glorifícate, Padre. Gracias por recordarnos la verdad gloriosa, Señor, revelada en tu palabra. Señor amado, Padre, no permita, Señor,
Seamos una generación, Señor amado, que crezcamos fuera de tu palabra. No queremos ser una generación torcida, una generación depravada, una generación, Padre, que no te conozca. Que no nos hagamos, Padre Santo, memoria de las obras que tú haces, Padre Santo, con tu pueblo. Permítenos ser aquella generación que te adore, que te sirva. Una generación, Señor amado, temerosa de tu nombre. Una generación victoriosa en ti, Señor. Padre, glorifícate cada día, Señor. Haz lo que tengas que hacer con nosotros. Hasta ese día glorioso que se acerca, que estamos esperando ansiosamente, el día de tu regreso por tu iglesia, Señor. Gracias te damos creyendo, Padre, que tu palabra, Señor, no regresará a ti vacía. Algo hará, Padre, por lo cual aquella, Padre mío, esa palabra fue enviada. Gracias te doy creyendo que así será hecho. Gracias te doy, Padre, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle una fuerte ofrenda de alabanza al Señor, iglesia. Amén. Dejamos a nuestro amado pastor. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis santos hermanos en esta preciosa noche. Pueden tomar asiento, por favor.